tres preguntas. Nos vamos a hacer tres preguntas en el área práctica al final, pero vamos a iniciar con este pasaje. Vamos todos, por favor, abran su Biblia en Deuteronomio, capítulo 8, versos 11 al 20. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 8, versos 11 al 20. Quité toda la parte de qué significa Deuteronomio y su contexto porque era un bosquejo muy extenso, pero básicamente solo para recordarnos, Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Deutero significa segundo, nomio viene o está emparentado con el término nomos, que significa ley en el griego. Así que Deuteronomio es el libro escrito al final del Pentateuco como una repetición para la nueva generación de israelitas que iba a ingresar a la tierra prometida y cuyos padres tristemente habían sido negligentes en comunicarles y enseñarles la ley de Jehová allá en los tiempos, digamos, de Éxodo, ¿no? Entonces, esta nueva generación, después de 40 años, que no conocían los detalles de la ley, está recibiendo todo esta repetición y confirmación de las palabras de Dios por medio de Moisés. Deuteronomio 8, versos 11 al 20, dice de la siguiente manera: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¡Ja! Bueno, se supone que en las primeras lecciones de esta serie estábamos aprendiendo a cómo ser más productivos, ¿no? La lección de hoy habla de cuando ya hayamos producido y hayamos prosperado. Entonces espero que para hoy ya hayan prosperado. Son bromas. Unas cuantas semanas, ¿no? Bueno, está hablando obviamente del futuro de esta generación y fue lo que sucedió. Israel en algunas épocas en la historia de la redención, específicamente en la época de Josué, los ancianos que después le sobrevivieron, la época de David, de Salomón, y luego algunos otros reyes buenos, que fueron pocos, como Asa, Josafat, Josías, Ezequías. La época de bonanza y digamos, de prosperidad en la nación de Israel fue bastante intermitente, ¿no? Tristemente, la gran parte de la historia de Israel fue experimentar el juicio de Jehová debido a que no obedecieron la voz de Jehová. Este pasaje que acabamos de leer habla de ambas cosas, y ambas cosas, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que ambas cosas sucedieron. Ahorita en mi devocional personal voy precisamente en los libros históricos, ya voy en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, voy mezclando esas
lecturas ya al final de la monarquía. Y cuando uno va leyendo cada uno de los pasajes sobre estos reyes, tristemente Deuteronomio 8 se cumplió. ¿Sí? Dios castigó a la nación de Israel porque llegó el tiempo en el que fueron ricos, en el que fueron prósperos y se olvidaron de Jehová. Veamos un poco la historia de la redención acá, las evidencias de la orientación redentora en este pasaje, primero haciendo referencia al pasado. Si ustedes pueden ver, aquí déjenme un momento, voy a poner la presentación. Aquí está. Si me das con la siguiente diapositiva, Dani, veamos este verso. Primero hagamos referencia al pasado. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Este pasaje está haciendo una referencia precisamente a nuestro pasado hoy que estamos en Cristo. Cuando no habíamos venido a Cristo, no habíamos sido convertidos por la gracia, vivíamos básicamente en un desierto muy grande, espantoso, lleno de todo ese venenoso pecado en el que vivíamos sedientos de agua, hasta que un día, y sigue diciendo el pasaje, Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Su salvación, su redención, queda ilustrada precisamente en la conjugación de estos conceptos y en los tiempos de la vida de Israel, haciendo referencia a elementos como el agua, como el maná, ¿verdad? Que vinieron a nosotros cuando la salvación vino, fue como esa agua que vino, como ese maná que vino a nosotros. Otro punto redentor importante es cuando el escritor utiliza la frase en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acá otra orientación redentora importante es que está anunciando en cuanto a la prosperidad de la nación de Israel. Mira, muy buenos pueden ser ustedes como nación, pero recuérdense algo, la riqueza vino porque Jehová les permitió hacerla. Y esto es una referencia precisamente a nuestra salvación. No podemos jactarnos de que somos salvos y que vamos a ir al cielo y que ya no vamos a ir al infierno y que haya sido por nuestras propias obras. No, la Biblia es consistente en este punto de principio a fin por medio de muchas ilustraciones y luego con plasmar el concepto claro en las cartas del apóstol Pablo. Jehová es quien dio la salvación y no nosotros. No es algo que pudiéramos haber logrado, sino que es completamente por su gracia. Veamos un poquito el contexto histórico de este pasaje y vamos a ver una frase del gran escritor J.I. Packer. Dicen, los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento llegaron a tener contacto con los cananeos, egipcios, babilonios y otros pueblos que adoraban a dioses falsos. Esto es importante conocerlo porque esta descripción no debe pintar en nuestra mente solo la imagen de cultos y sacrificios, ya que el alcance de la adoración a cierta deidad tenía implicaciones culturales. Recordemos este concepto que lo he leído en varios autores específicamente del área reformada y que tienen que ver con estos asuntos. Ellos dicen, la cultura es la externalización de la religión. Una cultura es básicamente ya la manifestación pública de un culto de adoración previamente adoptado. Y esto es bastante sencillo de entender, por ejemplo, en lugares donde la religión es bastante prominente, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la antigua Guatemala, uno va a ver bastantes elementos manifestados públicamente de la religión católica romana, ¿no? De hecho, cuando uno ya se mete a cuestiones de la municipalidad y el código municipal y toda esa cosa, uno va a ver que realmente esa municipalidad funciona
alrededor de lo que la religión católica romana exige allí. Y entonces realmente la municipalidad y la forma en la que se miran las casas, las calles, los horarios, donde se tapan las calles, todo ese tipo de cosas responden al centro de esa ciudad. El centro de esa ciudad, pues obviamente es la religión católica, y más cuando llegamos a la famosa Semana Santa, ¿no? En donde, cuidadito, y tocamos algunos de los elementos que la Iglesia Católica ha puesto ya ahí, porque Dios guarde, se nos viene el peso de la ley encima, ¿verdad? Entonces, realmente esto es un punto importante, porque la cultura va a ser básicamente la externalización del culto ya previamente adoptado en la mente y en el corazón de una comunidad. Por lo tanto, las prácticas de estas sociedades con las cuales los israelitas tuvieron contacto, los cananeos, los babilonios, toda esa gente a lo largo de la historia, esas costumbres de esta gente estaban íntimamente ligadas a los dioses a los que adoraban, ¿sí? Debido a esto, la cultura judía no se debía mezclar con esas culturas. El mandato era bien simple: no le den sus hijos a las hijas de esos pueblos. No tomen mujeres de esos pueblos para mezclarlas con sus hijos. No lo hagan, porque esas culturas adoran a otros dioses. Y cuando ustedes se mezclan con esa gente los va a influenciar de alguna manera para adorar a sus dioses. El culto y la pureza del culto van a ser corrompidas, ¿no? Este era el problema. Las religiones que estaban en esa época, en ese lugar, no eran en alguna medida polvos que se podían mezclar con el agua de la cultura judía. Eran totalmente antagónicas, ¿verdad? Todo ese esfuerzo de la mezcla, básicamente los profetas lo llamaron consistentemente todo el tiempo burda idolatría. Recuerdo la historia de uno de los reyes que estaba leyendo ahorita, que este rey tuvo una reunión con el rey de tal lugar y vio un altar a un dios magnífico, wow, y tomaron anotaciones, y se fue a Israel y le dijo a su gente que hicieran un altar parecido a eso. Pero si es idolatría, no, hombre, intentemos ahí, sí alabamos a Jehová, pero esto sirve de ornamento y no sé qué. Esa mezcla, los profetas siempre la condenaron, porque no era posible. Dios la había prohibido desde el principio. Cualquier intento de mezcla, o lo que se conoce como sincretismo, sería catastrófico, dañino, peligroso, altamente destructivo para la nación de Israel. La orden de Dios fue: entonces, cuando entren a la tierra prometida, conquisten y acaben con todas esas naciones. La orden de Dios fue llegar a Canaán y arrasar con todas esas razas. No va con el tema, pero siempre es bueno recordarlo. Siempre van a escuchar ese argumento en contra del cristianismo: es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios muy masacre, es un Dios muy sanguinario, es un genocida, ¿sí? De hecho, fue el crimen principal, entre comillas, que el partido de los bolcheviques allá en la Unión Soviética, en el establecimiento de la Unión Soviética, 1917, ellos hicieron un juicio contra Dios, y el juicio fue: Dios es un genocida, y acusamos a Dios de crímenes de lesa humanidad. Tal vez era una pequeña proyección de lo que ellos mismos iban a hacer, ¿no? 70 años después, más de 100 millones de muertes a manos del comunismo, pero eso es harina de otro costal. El punto es que generalmente uno va a escuchar ese argumento, ¿no? Es un Dios genocida, es un Dios malo, es un Dios sanguinario, ¿verdad? Pero realmente tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, ¿cuál sería el sistema ético superior sobre el cual nos pudiéramos parar y decirle a Dios: hiciste algo malo? ¿Existe otra forma de obtener ética en el universo?
Y la verdad es que no. La única forma de obtener ética en el universo es estudiando a Dios, su carácter y su naturaleza, y es a través de Él que podríamos encontrar lo que es bueno y lo que es malo. La otra razón, y la cual la Biblia nos la da claramente, es que esas naciones, su abominación y sus transgresiones en contra de Dios llegaron a ser muy grandes. Y Dios utilizó a los israelitas para traer juicio sobre esas naciones. Ay, pero es que ahí habían niños y habían mujeres y ancianitos. Bueno, el Nuevo Testamento finalmente también nos aclara esto y dice, nadie tiene excusa, todo ser humano es culpable. Y finalmente el juicio tenía que venir sobre estas naciones. Así como también vino sobre Israel, de esta forma y de hecho tal vez un poco más cruda. Dios es un Dios justo. Incluso a su pueblo lo va a juzgar con esa misma vara, con ese mismo estándar. Entonces, van a escuchar ustedes ese argumento y la verdad es que ese argumento ha sido vencido muchas veces en los debates, pero la gente lo sigue trayendo. Así que nunca se pongan nerviosos. Ay, sí, tal vez es que ese Dios muy malo, el del Antiguo Testamento. No, realmente no es un buen argumento. La orden de Dios, regresando al contexto, fue acabar con estas naciones precisamente porque otras naciones con sus culturas no iban a demandar esta total lealtad, esta absoluta rendición a Dios, dándole todo el crédito a Dios por obtener prosperidad y riqueza. Todas las demás naciones iban a hacer con sus propias manos su trabajo y solo tenían a sus dioses como un amuleto para que les ayudaran de ciertas cosas, ¿no? Ay, no llueve, órenle a ese Dios, tal vez llueve, no está lloviendo, órenle a ese otro Dios, no sirve, órenle a ese otro Dios, no sirve, órenle a ese Dios, sí nos hizo llover, tráiganlo aquí, pues adorémoslo. Era un amuleto, ¿no? El que muchas veces tenía. Por eso es que Dios, el Dios de la Biblia, demanda que en esa tierra solo existiera el crédito para Él y para ningún otro Dios. Puede ser que lo único que haya cambiado es la estrategia de acabar con las culturas en nuestra época cristiana. Hoy tenemos que destruir todas aquellas culturas que no reconocen a Cristo, sí, pero en la época del Nuevo Testamento, desde el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra estrategia nunca ha sido la violencia, nunca ha sido la espada, nunca ha sido la imposición, sino que la única estrategia que tenemos y la más efectiva es la evangelización, la persuasión, ¿sí? Destruimos otras culturas por medio de la evangelización, por medio de la persuasión. Me encanta leer esas biografías, ¿no? De esos misioneros que iban al mundo pagano y se establecían en islas o en ciertos lugares en donde en estas islas habían dioses ajenos, ¿no? Dioses falsos, y después de su trabajo de evangelización, después de ser perseguidos, de perder miembros de las familias, después de que otros misioneros hayan dado su vida, de repente las tribus de esos lugares se arrepentían de sus pecados y venían a Cristo. Y cambiaban, ¿no? Quienes morían no era la gente que recibía el evangelio. Quienes morían, los que entregaban su vida son los misioneros. Realmente ese es el llamado del cristianismo, a ir a entregar la vida por el cambio de la cosmovisión, ¿no? Y tengamos por seguro que la cultura cristiana entonces ha de traer todas las cosmovisiones, todas las demás religiones a los pies de Cristo, para que ningún otro Dios se lleve el crédito. Hoy, como ya lo he dicho, no tomamos las armas para matar hombres, mujeres, animales. El poder del Evangelio para el arrepentimiento y perdón de pecados es nuestra estrategia, es nuestra espada, y tarde o temprano todas las naciones vendrán al conocimiento de Dios. Dios destruye a sus enemigos, como ya lo hemos mencionado. Él mismo los destruye de la manera normal, digamos, ¿verdad? Asesinándolos. Y la otra forma en la que destruye Dios a sus enemigos es convirtiéndolos en sus hijos, que ha sido una de las mejores estrategias que hemos podido ver en el mundo. Ahora, previo a la gran victoria y a la conquista de Canaán, que es el contexto que estamos viendo aquí en Deuteronomio, el pueblo de Israel recibe esta advertencia, pero más que una advertencia, es una condición, ¿sí? Ayúdame con la siguiente diapositiva.
fue Jehová Dios. No fue el poder ni la fuerza de Israel. Esta es la advertencia. Cuando lleguen ustedes israelitas, se establezcan ahí, ustedes van a conquistar y van a tomar ciudades. Ustedes van a tomar posesión de viñas que ustedes no plantaron y ya tienen fruto. Ustedes van a tomar posesión de fuentes de aguas. Ustedes van a tomar posesión de montañas. Ustedes van a poder extraer oro. Ustedes van a disfrutar de todo lo que esas naciones ya tenían y van a llegar a ser prósperos. Ustedes van a trabajar y van a prosperar. Pero cuando prosperen, recuerden esta condición, israelitas, fue el poder de Jehová, no fue el poder de Israel. La victoria y la conquista sería gigantesca, maravillosa, inigualable. Y el corazón de los israelitas iba a ser tentado para tomar el crédito. Esto es muy importante cuando se habla acerca de la prosperidad y de la productividad. ¿Saben por qué? Porque después de un buen día de trabajo, después de haber sudado, no solo un día, una semana, unos meses, cierta temporada de años, después de haber sudado porque uno trabajó fuerte, uno es tentado fuertemente a decir, gracias a que yo hice. Llega la época en la que en alguna medida experimentamos cierta prosperidad después de haber producido, si hemos hecho bien las cosas, si hemos caminado con el Señor nos bendice. Y cuando ese momento llegue, hay que tener mucho cuidado de no tomar el crédito. Este es el concepto inescapable al que quiero llegar. Ayúdame con la otra diapositiva. O todo el crédito es de Dios, o en el intento de tomar el crédito, el pueblo sería destruido. ¿Sí? Si algo Dios castiga severamente, es cuando la criatura intenta tomar el crédito. Desde antes de que el mundo material existiera, en el mundo angelical hubo un ángel que quiso tomar el crédito y solo compensarlo, Dios lo sacó de su presencia. El escritor, teólogo, pastor Douglas Wilson dice lo siguiente, si me ayudas. En una cápsula, Dios nos da la riqueza, la cual nosotros estaremos tentados en ponerla en lugar de Dios. No existe una sola bendición que disfrutemos que no se nos haya dado por la mano de Jesucristo. Vamos a tomar la prosperidad, la productividad que hemos logrado y vamos a intentar ponerla en lugar de Dios. Y por eso este principio que estamos leyendo en Deuteronomio 8 es bien importante. La riqueza no es Dios, la prosperidad no es Dios. Lo que hayas logrado en tus años buenos de trabajo, en tu juventud, y ya llegaste a cierta época en donde puedes disfrutar de lo que has ganado, eso no es tuyo. No fue gracias a lo que tú hiciste, fue gracias a lo que Dios te permitió hacer. La advertencia y el tono de esta advertencia es bastante aterrador. Es como cuando en Guatemala se nos dice cuidadito, ni se te ocurra pensarlo. La forma en la que se plantea es magistral, porque primero es una advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová y de cumplir sus mandamientos. Luego, el pasaje dice, mira el futuro. Y nos dice, cuando comas y te sacies, edifiques tus casas, tengas ganado, obtengas oro y obtengas plata. Entonces, Dios le está hablando en el presente. ¿Dónde están? En el desierto. Están en un lugar donde solo porque Dios es milagroso, en la noche no se mueren de frío porque hay una columna de fuego. Y en el día no se consumen de calor porque Él los cubre con una nube. Solo por eso. Y están en un lugar de tormento espantoso, dice, el desierto. ¿Verdad? Ahora, no te olvides de Jehová tu Dios y sus mandamientos. Ahora te voy a dar un pequeño vistazo al futuro, dice Moisés. Allá te va a ir bien. Vas a haber prosperado, vas a producir. Allá vas a estar bien chilero. ¿Sí? Entonces demos una miradita al futuro. Luego, Dios les dice, miremos al pasado. No te olvides, cuando estés ahí en esa posición ya productiva, ¿de dónde te sacó Jehová? ¿De Egipto?
de casa de servidumbre, eras esclavo y te llevó por el desierto. Te llevó la China, te llevó la fregada. Y lo que pasa es que ese contraste en donde a uno se lo lleva la trampa a estar bien, es fantástico sentirlo. Por eso es que muchos caen ya cuando llegan ahí porque creen que se lo merecen. Ese es el problema, ¿no? El dilema ese cuando uno va al gimnasio toda la semana y llega el sábado y dice, me voy a comer una hamburguesa porque me la merezco, ¿verdad? Uno cree merecer eso. Y realmente el principio de Deuteronomio 8 nos sigue recalcando, tú no te merecías esto. Ala, pero ¿cómo me fue? Cuando yo era chiquito éramos pobres y mis papás y no sé qué, y se murió mi papá y experimentamos violencia y mire que mi papá era alcohólico. Sí, es que nadie está diciendo que eso no fue duro. Lo que estamos diciendo es que te merecías eso y más. Te merecías el infierno. Pero Dios no te lo dio, al contrario, te dio esta productividad y prosperidad. Recuérdate que por duro que haya sido tu pasado, esto que hoy tienes no te lo mereces. Este es el principio de una verdadera prosperidad. Estamos llenos de, bueno, aquí no en Guatemala, pero otra vez no los conocemos, ¿verdad? Pero el mundo tiene una gran cantidad de millonarios. Estaba leyendo sobre las ciudades más acaudaladas y prósperas del mundo, ¿no? Y uno de los factores en donde se puede probar que una ciudad es acaudalada y próspera es la cantidad de millonarios que existen viviendo allí, ¿verdad? Entonces, esta ciudad tiene al menos 50 millonarios, ¿verdad? Japón es la ciudad en el mundo, Tokio es la ciudad en el mundo que más millonarios tiene, ¿sí? Londres es la capital, es la ciudad en el mundo que más multimillonarios tiene. Pero Nueva York es la ciudad que más billonarios tiene en el mundo. Entonces se empiezan a medir ese tipo de cosas. Digamos que todas estas ciudades están llenas de esta gente altamente productiva y altamente próspera. Si pasáramos este examen de Deuteronomio 8 en esas ciudades y pudiéramos, ¿cómo les digo? Pudiéramos medir cuántas de estas ciudades reconocen que esa prosperidad no se la merecen. No sabríamos realmente cuántas de estas ciudades pasarían el examen, ¿no? Ahora, mucha atención porque pienso que este es el meollo del asunto. Después de que Dios les dijo, mira dónde te saqué, mira dónde estás en el desierto y mira dónde vas a estar. Ahora, este es el punto, ayúdame con la siguiente diapositiva. No es tan importante la advertencia, ni lo brillante del futuro, ni lo difícil del pasado. Lo más importante es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si la gloria de Dios no es lo más importante, la productividad y lo que esa productividad haya dado fruto, valga la redundancia, no sirve de nada. Es como lo que dice Pablo allá en el Nuevo Testamento. La gente va a llegar con lo que ha construido al cielo y le va a decir, Señor, todo esto fue lo que hice en la tierra. Y va a pasar por fuego, dice. Y si construiste con piedras preciosas y con materiales preciosos, va a pasar. Y Dios va a decir, lo que construiste fue bueno. Pero va a llegar otra gente que va a llegar con obras que construyeron con paja, con hojarasca, con cositas que el fuego inmediatamente quema. Algunos teólogos dicen, se van a salvar, pero como por fuego, así como decimos en Guatemala, como gato panza arriba, así de apenas lograron pasar, porque lo que construyeron fue algo que el fuego el fuego se va a llevar, el fuego va a destruir. Mis hermanos, no importa la etapa, la condición o el desenlace de la historia, lo que importa en todo momento es glorificar a Dios, es reconocer a Dios.
en cualquier situación en la que Dios esté siendo glorificado, el resultado será bueno. Donde Dios no esté glorificado, ese resultado no va a durar. Se puso un poco popular ahorita en redes sociales una entrevista reciente del hijo de Pablo Escobar. Y el cuate le dice, ¿es cierto la gran cantidad de dinero que tu papá amasó cuando él era narcotraficante? Y el cuate dice, sí, es probable que ha sido más de lo que la gente se imagina. ¿Y cuánto quedó de eso? Dice, absolutamente nada. Él dice, ¿sabían ustedes que después de que mi papá murió, lo mataron y todo lo demás? Yo empecé a cargar cajas en Argentina, en un barrio, a cargar cajas en un camión y a hacer no sé qué, y hacer no sé cuánto. De eso no queda nada, porque donde Dios no es glorificado, la productividad se desvanece inmediatamente. No sirve. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿será que lo que hemos estado construyendo va a perdurar? Y tenemos que hacerlo de verdad con un pensamiento muy intencional, diciendo, bueno, lo poco que yo pueda hacer, estoy glorificando a Dios. Porque si no, no solo voy a producir poco, sino que lo poco que haya producido no va a servir. Qué triste, ¿no? Esa realmente es una definición de fracaso en la vida. La otra definición es, mucho pude haber producido, pero si no fue para la gloria de Dios, también fracasé. Algo muy importante en este pasaje se encuentra en las siguientes palabras. Estoy recalcando otra vez estos puntos. Siguiente diapositiva. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Puede ser que esto suene un poco extraño, pero yo puedo ver aquí que la definición del concepto de la productividad es latente. El tema que hemos estado desarrollando en esta semana se encuentra en estas palabras. El poder, ayúdame con la siguiente diapositiva, el poder para hacer las riquezas. Este es el concepto bíblico y teológico detrás de la capacidad productiva de una persona. ¿Quién es una persona productiva? Aquel que tiene poder para hacer riqueza. Aquel que tiene poder para producir algo. Aquel que tiene poder para agarrar ciertos elementos y dar a luz algo. Y aquí podríamos poner 1000 ejemplos de las diferentes áreas en las que trabajamos, ¿no? Algunos como Willy trabajan en el tema de la tecnología, Dani que se dedica al tema de bienes raíces y de la música, Eunice se dedica al tema de la educación, don Gilberto se dedicó al área de las finanzas, el banco, Liz tiene un emprendimiento de limones. Entonces, sí, en nuestra área, podemos producir algo. Pero ese poder que viene para poder producirlo, nos lo dio Jehová. Ese es el concepto bíblico y teológico detrás de una verdadera productividad. Aquel que produce por medio de su propio talento, de su propio esfuerzo, sí, al ojo humano puede producir y parece ser muy productivo. Pero aquel que produce y que parece poco al ojo humano, pero que lo hace reconociendo que Jehová le dio el poder para hacer la riqueza, ese realmente es productivo. Yo oía un ejemplo de un predicador hace unos días y decía, en aquel día va a llegar un supuesto apóstol que tuvo tantos miles de personas en su iglesia y tuvo muchas iglesias y hizo grandes templos, hizo esto, y va a llegar con Dios y le va a decir, esto hice en la tierra para ti, entre comillas, supuestamente. Y Dios lo va a probar y todo eso se va a quemar. Y Dios le va a decir, todo esto no sirvió porque no lo hiciste para mi gloria. Pero de repente dice, va a llegar una abuelita
con un par de cositas en sus manos. Iba a decir, Señor, yo solo fui ama de casa, tuve tantos hijos, los crié, amé a mi esposo, tuve tantos nietos, me diste tantos años y esto fue lo único que pude hacer. Y el fuego va a pasar y lo que esa abuelita hizo va a quedar intacto porque fue hecho para la gloria de Dios. Y Dios le va a decir a esa abuelita, abuelita, pase y vaya a tomar posesión de aquella gran ciudad. Gócese en su Señor. Y al supuesto gran apóstol le va a decir, vos vas a ser el que le abre la puerta a la abuelita. Pasá. ¿Por qué? Porque la productividad debe ser medida de acuerdo a los estándares bíblicos. Por eso debe de haber en nuestro corazón, en nuestra mente, la tranquilidad de que la cantidad no es el objetivo final, sino la motivación y la glorificación de Dios. Pueda que seamos muy buenos para nuestro trabajo, pueda que seamos muy productivos, pero hay que tener muchísimo cuidado con olvidar que esa productividad, ese poder para producir y hacer las riquezas, lo tuvimos del Señor en primer lugar. Aquí de nuevo encontramos lo inescapable de esto. Es decir, por mucho que nos esforcemos, no podemos escapar del concepto de que todo lo que logramos depende en primer lugar del Señor. Por eso los conceptos en la Biblia que dice, yo soy el alfa y la omega, esta es la primera y la última letra del abecedario griego, ¿sí? Dice, yo soy el principio y el fin, ¿sí? Es gracias a Dios. ¿Y para qué? Para Él. Aquel que nos permitió empezar, todo lo que hagamos es para Él. Él está antes de nosotros y está después de nosotros. Él es todo. Si no es así, no es Dios. La falta de entendimiento de este concepto es el fracaso de aquellas personas que aparentemente llegan a ser exitosas, ¿no? Porque cuando logran mucho y amontonan mucho, pensando que el crédito es de ellos, la vida se torna sin sentido. Entonces llegan al final de sus días y dicen, wow, todo lo que hice, miren todo lo que ahorré, miren todo lo que compré, todo lo que produje. Y llegan a tener una vida sin sentido porque lo hicieron para sí mismos. Y ellos mismos son una meta muy pequeña. Pero la gloria de Dios es una meta muy grande. Y entonces cuando llegan, tal como Salomón en Eclesiastés, que llegó a obtener todo lo que se le roncó la gana, dijo, esto es basura, esto es vanidad. Y muchas personas a esa edad ya muy avanzada llegan y dicen, ay, si tan solo alguien me hubiera dicho esto cuando empecé a trabajar. Bueno, que no nos pase eso. Hoy todos estamos jóvenes, todos estamos jóvenes todavía, porque la juventud tiene que ver con el espíritu, no con el cuerpo. Todos los años que todavía nos queden por delante. Hoy es un buen día para empezar y decir, bueno, lo que haga mañana es para la gloria de Dios. Y yo les puedo garantizar, yo puedo apostar, de verdad, yo estoy dispuesto a apostar que el día en que lleguemos y que ya no seamos capaces de producir, porque lleguen los días en los que ya nuestra vejez llegó y ya tenemos que ceder el lugar a otros que son más jóvenes, les puedo garantizar que se van a sentir satisfechos porque podrán haber llegado a decir, no trabajé para mí, no trabajé para mi esposa, no trabajé para mis hijos. O sea, ellos fueron beneficiarios, obviamente, de todo lo que hice, pero trabajé para la gloria de Dios. Esa es una verdadera vida de éxito. Muchos terminan diciendo esto y creo que es algo que podemos copiar. Esta lección es para nosotros, su pueblo, ahora que estamos en este momento, cual sea la situación en la que nos encontremos. Lamentablemente, los versos 19 al 20 se llegaron a cumplir. Si me das con la siguiente diapositiva, dice versos 19 al 20, mas si llegares a olvidarte de Jehová,
tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Esto tristemente se llegó a cumplir en la nación de Israel porque olvidaron quién les dio toda esa riqueza. Dice el libro de los Jueces que cuando se murió Josué y se murieron todos los ancianos que fueron contemporáneos a Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová. No le dieron el crédito y esa prosperidad que habían logrado fue para su propia destrucción. Sea poco o mucho lo que hayamos logrado, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Número 1, Señor, gracias por darme el poder para producir. Y número 2, he logrado esto porque me esforcé y soy bueno en lo que hago, porque estudié para esto, mis papás no me ayudaron, yo solito tuve que salir adelante, pero tú siempre estuviste en ese camino. Nuestra actitud debe ser la actitud de agradecer al Señor, a pesar de nuestro pasado y de nuestro presente. Cual sea el desenlace de nuestra vida, en cuestiones de nuestra productividad, agradezcamos al Señor. Dice este escritor, Douglas Wilson, miren lo que dice él en uno de sus libros: existen muchas cosas legítimas que se pueden hacer mientras ejercemos dominio en el mundo, pero pueden ser hechas con un motivo pecaminoso. No hay nada de malo con estas cosas, pero está muy mal lo que está sucediendo en el corazón. Puede que hagamos cosas muy buenas con la riqueza que Dios nos ha dado, pero tenemos que tener siempre mucho cuidado de nuestra motivación. Rápidamente, en estos tal vez 10 minutos que me queden, quiero hacer una pequeña aplicación de 3 preguntas que les dije. Entendiendo lo que el texto dice, he oído al doctor Ottolini decir esto, pero lo han dicho algunas otras personas, ¿no? Precisamente de la Iglesia Nuevo Pacto. Dice, para que un cristiano sea productivo, tiene que hacerse y responder 3 preguntas. Número 1, ¿qué está haciendo Dios en mi tiempo? Número 2, ¿cuál es mi función en esto? Y número 3, ¿con quién lo hago? ¿Ok? ¿Qué está haciendo Dios en nuestro tiempo? Aquí, cuando uno lanza ese tipo de preguntas, los pentecostales les fascina, ¿no? Este año es el año de la remisión. Este año es el año de la no sé qué, ¿verdad? Esto es lo que Dios está haciendo en este año, ¿verdad? Este es el año, a ver si alguno salió y que este es el año de la sanidad y pum, cayó la pandemia, fregado. Todo lo contrario. Pero, ¿qué está haciendo Dios en nuestro tiempo? Podríamos decir muchas cosas, ¿no? Y podríamos hacer un análisis de nuestros días y, ¿verdad? Dios está haciendo X o Y circunstancias. Pero pintemos un cuadro más grande. ¿Qué está haciendo Dios de acuerdo a lo que leemos en la Escritura? Bueno, digamos, y le vamos a poner así, proyecto principal de Dios. Dios está restaurando, redimiendo su creación. Finalmente, toda la creación va a llegar a ser como lo era antes del pecado, ¿sí? Digamos que Dios está trabajando en eso, creemos que Dios está restaurando todas las cosas. Pedro dice en uno de sus discursos, porque es necesario que los cielos tengan su venida hasta la restauración de todas las cosas. Pongámoslo, digamos, por el tema de la aplicación que estoy haciendo, pongámoslo sencillo. ¿Qué está haciendo Dios en nuestro tiempo? Dios está restaurando todas las cosas. Ok. Este es el Dios que va a traer sanidad y salvación al individuo. Providencialmente va a dirigir con su mano soberana la historia y los asuntos de los hombres para establecer su reino. Está edificando su iglesia, está restaurando a las familias, trayendo juicio sobre las naciones, pero la idea central es que Dios, a pesar de todo el tumulto de cosas que vemos en las noticias, hoy que se está peleando Donald Trump con Elon Musk, ¿verdad? Hoy salió esa noticia. A pesar de todo ese tumulto, Dios está restaurando todo. Ok. ¿Cuál es entonces mi función en eso que Dios está haciendo? ¿Sí? En la respuesta a esta pregunta es donde encontramos el concepto de la productividad como algo muy útil. Porque aquí debo mirar con los lentes de la Escritura la situación en la que hoy estoy. Y estoy viendo quién soy, cuáles son mis dones, habilidades,
mi trabajo, el uso de mi tiempo, las herramientas que tengo, todo lo que hemos estado platicando. O sea que todo esto debe funcionar a la luz de lo que Dios está haciendo a largo plazo. Entonces tengo que alinearme a lo que Dios está haciendo. Y aquí es donde entendemos los conceptos, por ejemplo, de la oración. Por mucho que yo ore, algo, Señor, que no pase esto, y de todas maneras pasa, porque es la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué oré? Dicen algunos. No, es que la oración no es para cambiar a Dios. La oración es para yo cambiar. Es para yo aprender a reconocer mejor la voluntad de Dios y alinearme a ella. Es exactamente lo que estamos haciendo acá. El tema de la productividad tiene que ser entendido a la luz del proyecto que Dios está llevando a cabo. Es como, pocas veces he ayudado yo en eso. Grupos de norteamericanos que vienen y vamos a ir a tal aldea y vamos a construir tantas casas. Y andaba yo allá por Palencia, allá metido adelante de la zona 18, ¿no? Yendo a la carretera del Atlántico. Y venían esos gringos que tienen de todo, ¿no? Herramientas y son buzos para trabajar, ¿no? Y yo ahí, ¿verdad? Como, William, traducir y ayudar. Decirle a aquel que me pase un martillo, a hammer, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo solo intentando traducir, ¿verdad? Y imagínense ellos construyendo, ¿verdad? Y yo me pongo a prender fuego. No, voy a destruir, voy a quemar lo que están construyendo. No puedo hacer algo contrario a lo que está sucediendo. Entonces, yo tengo que entender lo que Dios está haciendo y mi trabajo, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo producir, debe estar alineado a lo que Dios está haciendo. No puedo hacer una obra que vaya en contra de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? La famosa historia esa medio motivacional, que realmente no sé si es cierta, pero me sirve ahorita. En la famosa construcción de la catedral, de la Basílica de San Pedro y todo lo demás, ¿no? Y de repente alguien pasa ahí llevando una jarra de agua y le dice, ¿qué estás haciendo llevando una jarra de agua? No, yo estoy construyendo una catedral. Si llevas una jarra de agua, sí, pero sirve para aquel que está levantando los ladrillos y todo lo demás. Por insignificante que pareciera su trabajo, el cuate entendía y decía, no, yo no soy solo un aguador, ¿verdad? No soy el que está llevando agua, yo estoy ayudando a construir esa gran catedral. Y tal vez esa es nuestra posición en alguna medida. Vos vas a ser 30 años de ser pastor de una iglesita de 40 personas. Tal vez esa fue mi contribución, pero contribuyó, sí. Bueno, entonces no fue solamente un pastorcito de una iglesia de 40 miembros. Fue ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra, fue ayudar al propósito grande. ¿Cuál es mi función en lo que Dios está haciendo? Y todos tenemos una. Por eso es que aquí la reforma protestante es tan importante cuando nos trae el famoso concepto y el maravilloso concepto del sacerdocio universal de los creyentes. No todos tenemos que servir en la iglesia. Todos tenemos que servir en el reino, y el reino es mucho más amplio que la iglesia. Sea lo que tú estás haciendo, estás produciendo para el reino, no para la iglesia. Si entiendo que el Señor está redimiendo, restaurando la creación, y yo soy una pequeña parte de todo ese programa, entonces mi función es esforzarme por hacer de mejor manera lo que a mí me toca hacer. Me voy a preparar, voy a buscar consejo de cómo ser mejor en mi área, y voy a trabajar fuerte para hacer bien y para ser productivo. Ese debe ser mi pensar. De aquí puedo entender que mi función entonces no es insignificante. Puede parecer insignificante a otras personas, pero no lo es. La verdad es que si mi función está alineada al plan original de Dios, tengo el privilegio de ser incluido entonces en el proyecto magno que Dios está haciendo. Ahora, la tercera pregunta. Ya sabemos, digamos, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál es mi función? Porque lo que estás haciendo en este momento es tu función, ¿sí? No es de balde. Entonces, 3, ¿con quién lo hago? ¿Sí? La respuesta incorrecta es, pues, con quien me tocó, ¿ah? No, ese no es. Generalmente, eso era lo que decíamos cuando salíamos a jugar fútbol a la calle, ¿verdad?
Y salían todos y se hacían los equipos. Yo escojo a este, yo escojo a este. Entonces uno, ¿y con quién voy entonces yo? Con estos. Con estos me tocó. Bueno, démosle pues, con una cara de desánimo, ¿verdad? Imagínense que Jesús le ha dicho, mira, te tocó con esos pescadores, con ese corrupto recaudador de impuestos, con ese guerrillero celote, y que Jesús hubiera dicho, con esos me tocó, bueno, ¿qué otro? ¿Saben qué es lo que sucede? Es que nosotros somos lo que le tocó a Jesús, pero Él nos hizo, nos dignificó y nos hizo a alguien mejor. Ahora, esa es la respuesta incorrecta, la forma incorrecta de ver a las personas con las que me tocó servir en esta época en la que Dios me puso. El entendimiento de la familia de Dios es crucial aquí. Hacemos lo que hacemos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas en Cristo. Las conversaciones entre nosotros deben tomar esta perspectiva, ¿sí? Aunque suene como una conversación fingida, el fondo de una conversación que habla acerca del gran proyecto de Dios y tal vez la pequeña parte que tenemos que jugar en ello, es una conversación que no es fingida, sino que es muy valiosa. Tenemos que provocar esto. Nuestras reuniones son para recordarnos que estamos en la misma misión y aunque nuestras funciones sean diferentes, trabajando en diferentes áreas de la sociedad, finalmente estamos contribuyendo al proyecto principal. La redención y la restauración de la creación es una meta muy grande y muy lejana como para yo hacerla solo. No, esta meta es muy grande y por lo tanto yo lo hago con un equipo, el equipo de los creyentes. De alguna manera que tal vez no podríamos explicar con palabras, nuestro Señor está aquí en este momento y Él es miembro, es parte de este trabajo que estamos haciendo, de este equipo que se está formando. Él dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabían ustedes que Dios está trabajando aquí con nosotros? Y nosotros generalmente lo ignoramos y decimos, sí, yo soy cristiano, pero es que miren, ni con quién me tocó. Si aquí pudiéramos de verdad ponernos los lentes espirituales y ver que Jesús está sentado en medio de nosotros en este equipo, trabajando. Así que, ¿con quién lo hago? Hacemos esto con Él, porque Él es el que nos reclutó para estar en su equipo y no nos reclutó solo a nosotros, a un montón más que somos miembros del equipo y de la familia de Dios. Para ser productivos debemos tener claras las respuestas a estas 3 preguntas. Quiero ver si tengo eso en la presentación. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Dios está redimiendo y restaurando su creación. Este es el punto número 1. 2, yo estoy cumpliendo entonces la función de... Y ahí lo dejo en blanco para que cada uno de nosotros lo llene en su mente y diga, sí pues, en este gran proyecto que yo solito no podría hacer, yo soy pastor, yo soy músico, yo soy emprendedor, yo soy agente de banco, yo soy cantante, yo soy, no sé. Pero tenemos que tener bien claro eso, nuestra función. Y número 3, lo estoy haciendo de la mano del Señor y con mis hermanos en la fe. Y esto es una forma de ver a nuestro equipo de trabajo, sea donde nosotros trabajemos. Veámoslos con optimismo. Sí, a veces volteamos a ver a nuestros compañeros de trabajo y decimos, ay, Dios mío, qué esperanza va hay ahí. Pero tenemos que aprender a ver esto con optimismo y decir, bueno, aquí es donde Dios me puso y es por algo. Aquí hay talento, aquí hay alguna forma y es donde mis dotes de liderazgo tienen que salir y ayudar a mis hermanos, a mis compañeros a levantar y a cumplir mejor su función. Mis hermanos, cuando seamos testigos de la victoria aún más evidente de nuestro Señor en la tierra, de sus logros, de sus éxitos, tengamos mucho cuidado de no darle el crédito a nuestro ego. Tengamos mucho cuidado de siempre darle el crédito a Dios. No sea que nos suceda como lo que sucedió a Israel. Al contrario, cuando todo el mundo sea testigo, sin lugar a dudas, del éxito del trabajo de nuestro Dios en la historia humana, y aquí es donde voy a citar el chiste de Josué. ¿Dónde está Josué? Ya se durmió. Venía a ver.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer siempre que logremos ver y testificar de la gloria de Dios? Hay que darle gloria a Dios. Mira, el chiste que me contó José me gustó mucho. Él decía, papi, ¿qué le dijo un postre a otro postre? Le dijo, póstrate bien. ¿Ya? Cuando testifiquemos de la gloria de Dios, postrémonos bien, postrémonos y digamos, es gracias a Jehová. Es gracias a Jehová que logramos este éxito, que logramos esta productividad, que logramos salir de esto, que logramos todo lo demás. Postrémonos siempre y démosle la gloria al Señor. Amén.